Ejemplos de arreglos de tamaño variable, por ejemplo, una librería. Usted sabe que la librería tiene físicamente muchos libros, ¿sí? De diferentes tipos, ¿sí? Y esto es básicamente una situación que uno no puede decir puntualmente, tengo 1000 libros, 2000, 5000, 10.000, porque en la medida que pasan los minutos, el tamaño o la cantidad de ejemplares que tenga la librería se va a modificar por las ventas que se realicen con respecto al material o lo que ellos tengan allí en la biblioteca. Entonces su tamaño está cambiando, está variando, ¿sí? De hecho, si usted analiza de pronto, por ejemplo, en, en un parqueadero o en una sala de cines, usted sabe que tiene una cantidad fija de sillas, pero lo que usted no tiene certeza es si todas las sillas van a estar llenas siempre en todas las películas que sean en este momento realizadas como estrenos o en ese momento en creación. Entonces, es importante entonces que ustedes tengan presente que hay situaciones que se manejan con los arreglos de tamaño variable. Entonces, para ello vamos a trabajar el tema de arreglos de tamaño variable, ¿sí? En donde vamos a tener en cada una de las posiciones de ese arreglo un objeto, es decir, tendremos una secuencia de objetos de nuestro arreglo. Pero a diferencia del ejemplo anterior, en nuestro caso no conocemos la cantidad fija de objetos, por eso es nuestro tema tamaño variable. Y también para poder registrar, almacenar o manipular la información es necesario el uso de estructuras de repetición. En la vida real, ¿cómo sería el colocar los libros en la biblioteca? Pues básicamente la labor la haría un operario, una persona de la librería, la labor la haría un operario, una persona de la biblioteca, por ejemplo, y esta persona iría con un carrito llevando libros a los diversos estantes que tiene la librería o la biblioteca como ejemplos. Entonces, vamos a tomar como nuestro caso de estudio la biblioteca. En este caso se ha modificado y utilizamos el mismo caso de estudio para que usted pueda apreciar las diferencias que existen. Y en este ejemplo en particular, pues no estamos mencionando que existen 500 libros, sino que sí tiene una cantidad de libros en la biblioteca como tal. Notará también que los atributos los hemos conservado, sin embargo, las bibliotecas pueden tener más atributos, los libros pueden tener otros también o adicionar otros para que usted lo tenga presente. En nuestro ejemplo, como la biblioteca tiene atributos como propietario, ciudad, dirección. En el caso del libro, cada libro tiene un título, una editorial, un ISBN, un autor y la nacionalidad del autor. Y nuestro cliente que desea que el programa pues, le pueda resolver a él de su problema. El programa cuando se ejecute pues permita agregar libros a la biblioteca, eliminar libros de la biblioteca, consultar un libro dado un elemento particular, que en este caso es el número de identificación internacional para los libros, que es el ISBN. Es un número único para cada libro, es como el número de identificación en cada país, por ejemplo. Entonces, eso implica que nosotros debamos hacer un análisis de nuestro enunciado para poder obtener información que nos permita interpretarlo, que nos permita construir nuestro diagrama de clases y nos permita a nosotros obtener los elementos importantes, los datos que nos permiten resolver el problema y saber cómo esos datos se vinculan entre sí a través de sus propias entidades. Para ello, entonces, vamos a pasar a lo que es la comprensión y especificación del problema. En este caso, lo que hacemos con la especificación es básicamente un análisis del problema que nos permite sacar los requerimientos funcionales, el mundo del problema, para también obtener información importante y las restricciones o los requerimientos no funcionales. Recordando que restricciones como tal, pues básicamente las define en muchos casos el cliente. Por ejemplo, en un programa o software, una restricción puede estar vinculada con el tiempo que se requiere para que este problema sea resuelto, es decir, que el programador entregue una solución. Una restricción puede estar vinculada con la cantidad de usuarios que usarían el aplicativo. Una restricción puede estar vinculada, por ejemplo, con el monto, el costo que tendría el proyecto en general. Pero estas restricciones no impiden que sea resuelto el
problema. Lo que sí necesitamos es conocer los elementos como los requerimientos funcionales y el mundo del problema, lo que nos permitirá obtener la información suficiente para poder resolver nuestro problema. Entonces, vamos a pasar a lo que son los requerimientos funcionales. Recuerde que los requerimientos funcionales es básicamente nuestro programa, qué servicios, ese programa que vamos a construir, qué servicios o qué operaciones va a proveer al usuario final, ¿sí? Y no olvide que en nuestras clases hay un lugar para poder colocar estos servicios u operaciones. Si usted se da cuenta, aparece nuevamente en un recuadro color púrpura el enunciado como tal y notará que le dice que modele la clase de biblioteca de tal manera que se permita tener organizado su catálogo de libros y tenga como atributos propietarios, ciudad, dirección. Y también le menciona que hay un libro, y el libro tiene título, editorial, ISBN, un autor y la nacionalidad. Entonces, retomando nuevamente el enunciado, de esta información es importante descubrir cuáles son los servicios que va a prestar el programa. En este caso, cuando se ejecuta el programa, se espera que el usuario final pueda dar cumplimiento a esos requerimientos del cliente, ejecutando lo que el cliente pide, que para nuestro caso particular es agregar libro, eliminar libro y consultar un libro dado. Estos van a ser las acciones que debe llevar a cabo nuestro programa en forma general, es decir, los servicios que prestará. Visto de otra forma, cuando el usuario ejecuta el programa, encontrará en la pantalla, por ejemplo, un menú que le solicite al cliente escoger alguna de las opciones, entre ellas agregar libro, eliminar libro o consultar un libro dado un ISBN. Entonces, lo que vamos a observar ahora es que hemos colocado aparte nuestros requerimientos funcionales, donde usted puede encontrar que a cada uno se le ha dado una especificación, la R de requerimiento, entonces tendremos R1, R2 y R3. Esta es una de las partes del análisis del problema que nos permite entonces encontrar lo que el cliente desea que nuestro programa haga, es decir, los servicios que vamos a prestar. Vamos entonces ahora a encontrar las clases. La imagen que usted observa en pantalla es como un croquis, un dibujo de un animal que usted visualmente reconoce como un caballo. Más puntualmente no le estamos manifestando con la imagen cuál es ese caballo. Recuerden que existen diferentes razas de caballo que usted puede utilizar. Entonces, de esta manera usted puede encontrar la información correspondiente a la interpretación de lo que es una clase. Es decir, estamos hablando de la forma general, estamos hablando en forma general de un caballo. Y es la forma como nosotros entendemos las clases. Las clases es hablar en forma general de las cosas. Los objetos es describir puntualmente cada uno de los valores que contiene ese objeto en particular. Y nuestra clase es el molde de donde salen nuestros objetos. Pasamos entonces a nuestro problema, y en nuestro problema nosotros vamos a encontrar el mismo enunciado y de ahí vamos a obtener la información que nos va a permitir encontrar nuestras clases. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que debemos leer el enunciado para poder obtener esas palabras que nos permitirían descubrir cuál es nuestra clase. Algunos autores recomiendan que de ese diálogo con el cliente que le está manifestando un problema, pues usted logre encontrar aquellas palabras que son sustantivos. Nosotros en este momento tenemos un texto que nos narra una problemática y la idea es encontrar de ese texto los sustantivos. La invitación en general, ¿cuál es? Es que usted seleccione, subraye o resalte las palabras que considera que son relevantes para poder resolver el problema y con base en esas palabras entonces usted pueda proceder a realizar el proceso de identificación de qué podría ser una clase y qué no podría serla. Invitaría al estudiante que tiene activo el micrófono que por favor lo desactive para que no tengamos un ruido extra. Muchas gracias.
Bien, entonces, esta parte que corresponde a nuestro análisis del problema corresponde al mundo del problema. Es decir, aquí nosotros debemos analizar, además de lo que nos suministra el cliente, si necesitamos otros elementos extra para poder dar respuesta a la solución del problema. Es decir, si necesitamos uso de expresiones matemáticas, si necesitamos profundizar en algunos componentes como eh, que nos permitan responder a elementos o indicadores del problema. Por ejemplo, que nos permitan conocer si hay algunas restricciones a nivel nacional sobre la venta de ciertos libros, si hay algunas restricciones o políticas propias de la librería con respecto a la venta de libros en cantidades de ejemplares, si hay algunas restricciones que nos permita conocer la biblioteca con respecto a la cantidad de ejemplares que se pueden prestar. O sea, todos esos detalles son importantes conocerlos para nuestro análisis en el mundo del problema. Es decir, es importante conocer el contexto en el cual ocurre el problema. ¿Sí? En forma general lo que buscamos es los datos, la información que intervienen directamente en nuestra solución del problema. Entonces, una de las pistas que ofrecen muchos autores es que usted, pues, seleccione, indique o subraye cuáles son los datos que usted considera de lo que le ha suministrado al cliente que le pueden permitir resolver el problema y esos mismos datos, qué otra información adicional requiere para poder hacer uso de los mismos. En nuestro ejemplo, entonces, usted podrá observar que hemos separado aparte diversas palabras que nos permitirían a nosotros decir que las necesitamos para resolver nuestro problema. Pueden encontrar biblioteca, catálogo, propietario, ciudad, dirección, libro, título. El libro tiene un autor, la editorial, ISBN, el autor, el nombre, la nacionalidad. Pero lo que debemos hacer ahora es de todas esas palabras, cuáles son las que sí nos sirven como clases. Si usted observa las palabras, pues usted podría descubrir de inmediato cuáles de ellas son sustantivos, que es lo que algunos autores recomiendan. Si de repente no lo tiene claro, pues uno lo que puede hacer es preguntarse cada palabra que es. Por ejemplo, ISBN, ¿qué es? ISBN es el número de identificación del libro. ¿Sí? La editorial, ¿qué es? Es donde es la empresa que se encarga de editar y publicar o sacar a la venta el libro. ¿Sí? El título que puede ser, pues el título sería el título del libro. Entonces usted empieza a darse cuenta que este tipo de palabras empiezan a tener una adición como un apellido además. Eso indica que estas palabras no podrán ser nuestras clases porque pertenecen a algo, es decir, el título pertenece al libro, la editorial pertenece al libro, el ISBN pertenece al libro, y así usted puede observar las demás palabras y podrá construir y concluir cuáles quedan como libres. Visto de otra forma, no todos estos elementos son clases. Eso significa que haciendo el análisis usted va a encontrar que hay palabras que quedaron como independientes. O visto de otra manera, esas palabras serían, la pista que dan los autores, serían sus sustantivos. ¿Sí? Entonces usted puede observar que tiene catálogo de la biblioteca, la ciudad de la biblioteca, ¿sí? Teniendo presente que hay palabras que además le ayuda también para descubrir si están vinculadas con una clase con la otra. Aparte, han sido retiradas las otras palabras y se han colocado las tres que en este momento serían nuestras clases. Y usted puede apreciar aquí el diagrama UML parcialmente realizado de las tres clases como tal, en donde solamente tenemos la primera parte, que es la parte superior, que corresponde al nombre de la clase o nombre de la entidad. Nos faltan las siguientes dos partes, que son las zonas de las características en común y la zona de las acciones o el comportamiento de las clases. Entonces vamos a pasar a descubrir cuáles son las características de la clase. Comenzamos con la clase autor. Retomamos el análisis que se hizo y encontramos que autor tiene tres elementos en total. Uno de ellos es autor, que es la clase, y los otros son el nombre y la nacionalidad del autor. Implica, por tanto, que nombre y nacionalidad serían elementos que tienen en común, los autores. ¿Esto qué significa? Que
serían nuestros atributos de la clase autor. El siguiente paso es definir para ese dato, es decir, el nombre del autor, la nacionalidad del autor, definir un nombre representativo para el atributo, sí, un identificador, y para ese atributo precisar qué información va a contener. Recuerde que en este caso hemos puesto string porque es una cadena de caracteres, pero no olvide que string hace referencia a una clase en Java. Usted puede apreciar ahora cómo se va completando las características o atributos de la clase autor en el diagrama UML como tal. No olvide que el símbolo menos representa el uso del modificador private para que lo tenga presente. Vamos ahora a la clase libro. En la clase libro retomamos nuevamente la información y encontramos entonces que el libro tiene un título, tiene una editorial y tiene un ISBN. ¿Sí? Y el libro también va a tener el autor que contiene un nombre y contiene una nacionalidad en nuestro ejemplo. Haciendo el análisis, pues encontramos que título, editorial e ISBN son los atributos y que los libros contienen autor, es decir, estamos hablando de una asociación. Podrá apreciar entonces en la tabla que se ha hecho el mismo análisis, es decir, tenemos un dato en nuestro idioma, ese dato vamos a darle un nombre significativo, es decir, un identificador para que lo podamos utilizar en el código y asimismo le hemos asignado una especie, un tipo de dato. Observará que el último, que es autor del libro, autor como tal, hace referencia a la clase autor, entonces usted podrá apreciar que autor en este caso es una tipo autor, es decir, no, la palabra autor no es un tipo de dato que usted conozca como los datos simples, como el int, como el float, como el double, como el char. Entonces, como no es uno de esos tipos de datos conocidos, usted inmediatamente puede deducir que es el nombre de una clase y por tanto la palabra o atributo autor con la A minúscula hace referencia a un nombre válido para referirse a un objeto de la clase autor. En este caso, la asociación entre dos clases. ¿Cómo queda entonces nuestro diagrama UML? Ustedes podrán observar que se ha incluido las características en común de nuestra clase. En este momento no se han pintado las asociaciones que veremos en unos instantes. Continuamos entonces con la clase biblioteca. Ustedes pueden apreciar una imagen de una biblioteca, un estante lleno de libros por ambos costados, ¿sí? Y nosotros sabemos que nuestra biblioteca tiene propietario, tiene una ciudad, tiene una dirección. Pero también sabemos que la biblioteca tiene un catálogo de libros, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la biblioteca tendría los atributos de propietario, ciudad, dirección y el catálogo, como son la información de todos los libros que tiene la biblioteca, pues estaríamos haciendo referencia que es una asociación entre la clase biblioteca y la clase libro, que revisaremos en unos instantes. Entonces, usted puede observar aquí cómo queda el diagrama UML con las características en común de las tres clases. Pero ahora vamos a continuar viendo más bien cómo se vinculan las clases entre sí, es decir, cómo se asocian. Si autor contiene libro, si autor contiene biblioteca, si libro contiene autor, si libro contiene biblioteca, o si biblioteca tiene un libro, o si biblioteca tiene un autor. Vamos a revisar ese análisis. Entonces vamos a las asociaciones. Nuevamente partimos del diagrama UML, en donde usted puede darse cuenta que la biblioteca contiene un catálogo de libros, donde para nosotros catálogo en este ejemplo representa la información donde está todos los libros que tiene la biblioteca. Es decir, la biblioteca se relaciona con la clase libro o se asocia con la clase libro a través de catálogo. Pero en este caso, catálogo, al tener muchos libros, la asociación es con muchos, es decir, libro podría ser, en el catálogo habría muchos libros. ¿Sí? Valor o cantidad que no se conoce. ¿Cómo podemos representar que no conocemos la cantidad como tal? Recuerde que el diagrama UML uno puede precisar la cardinalidad. En este ejemplo, entonces, para precisar que
no se conoce la cantidad, se utiliza en algunos modelos el símbolo de asterisco. Con esto representamos la cardinalidad, que indica básicamente que es un número indeterminado de libros, es decir, que no conocemos puntualmente el valor. Recuerde que puede cambiar en el transcurso del día la cantidad que tiene, por ejemplo, una biblioteca o la que tiene también una librería. Ahora, no olvide que la flecha que usted ve aquí, que une biblioteca con libro, se llama asociación. No olvide que esa asociación se le da un nombre, en este caso catálogo. Y recuerde que esta palabra catálogo va a ser afinar el nombre de nuestro objeto, ¿sí? De nuestro objeto que va a contener todos los libros. Pero en este caso particular tenemos el asterisco como cardinalidad, es decir, que no sabemos puntualmente la cantidad. De esa manera representamos nosotros la cantidad variable. Algunos autores consideran entonces que esa cantidad variable se le llama vector. Es decir, si usted busca algún material de clase, algún libro, pues va a encontrar que a las unidades contenedoras de tamaño variable o arreglos de tamaño variable, los autores la llaman vectores, ¿sí? Pero en algunos diagramas UML usted podrá apreciar o el asterisco o 0.n, en donde n nos indica también que no se conoce puntualmente la cantidad, ¿sí? Es decir, en ambos casos que puede tener un libro o puede tener muchos libros o puede que en algún momento no tenga un libro. Ahora, con respecto a la clase libro, pues libro en este modelo estamos considerando que en nuestro ejemplo el libro tiene un autor. Sin embargo, siendo puristas, usted puede analizar el ejemplo teniendo presente que el libro puede tener varios autores. Y si ese es el caso, entonces la solución para ese modelo entonces implicaría que el libro, la asociación autor sería también un vector, es decir, una unidad contenedora de tamaño variable. En nuestro ejemplo estamos suponiendo que el libro contiene un autor, por eso usted ve que la cardinalidad que aparece es el número 1. Vamos entonces ahora a pasar a la asociación entre biblioteca y catálogo. Podrá apreciar entonces que la asociación se escribe respetando una estructura general, es decir, esa estructura como tal es la que usted ve en pantalla, que es private, array list, catálogo. Aquí usted encuentra entonces una palabra nueva. No olvide que como es una asociación, entonces contiene la palabra private, que es el modificador, ¿sí? Que nos indica que va a ser el encapsulamiento, es decir, la protección de la información que tiene el atributo, en este caso llamado catálogo, y va esta instrucción en la zona de los atributos. Pero ahora usted va a conocer una palabra nueva que es el array list. Recuerde que el array list es una palabra reservada, es decir, una palabra propia que utiliza este lenguaje de programación. No olvide que contiene dos letras en mayúsculas, la A y la L, ¿sí? Y esta palabra array list, ¿qué nos indica? Que es la palabra utilizada para manejar unidades contenedoras de tamaño variable. ¿Y qué tamaño va a tener? Pues especialmente solo objetos. En cada una de las posiciones de ese tamaño. Como tal, se guardarán exclusivamente objetos. Por último, usted debe colocar el nombre del vector, en este caso es catálogo, y debe terminar también con punto y coma para que usted lo tenga presente. Entonces, allí usted conocerá que esa es nuestra asociación. Cuando se utiliza la instrucción de declaración de un atributo, en este caso también coincide que es la declaración de nuestra asociación, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que el array list exige el uso de una parte importante de Java a través de la importación del paquete java.util. Es decir, que cuando vamos a construir nuestro código debemos colocar la frase import java.util.asterisco punto y coma al inicio de nuestro código antes de la clase. En donde, en aquella clase que utiliza la palabra array list. Es decir,
la imagen le muestre a usted cómo quedaría el código de biblioteca, porque biblioteca es la que va a manejar todos los libros. Usted puede observar que se encuentra la Asociación Privatia Railis Catálogo y observará entonces que esta asociación, esta declaración de la asociación requiere el uso de este paquete, importar a java.util.arrayList. Visto de otra forma también, tenga presente que cuando usted coloca la instrucción private arrays catálogo, pues le aparecerá en el costado derecho, ¿sí? Una alerta, ¿sí? Esa alerta no es un error, ¿sí? Recuerde, no es un error. Pero la alerta que le indica que ese array list debería ser parametrizado. Le está haciendo una invitación, no es una obligatoriedad a que usted la instrucción de private array list catálogo la parametrice. ¿Qué significa parametrizar? Bien, la instrucción que usted ve private array list catálogo es una instrucción que le está diciendo al computador que catálogo es un nombre válido para referirse a una unidad contenedora de tamaño variable, es decir, el array list. Pero Java le dice, mire, array list guarda objetos, pero es importante saber de qué tipo son esos objetos. En esta línea que usted ve aquí no se está indicando cuál es el tipo del objeto que se está guardando, más no genera error usarla así. Se genera una alerta en donde la alerta le menciona que debe o le invita a que usted pueda parametrizarla. Más adelante, en unos minutos, veremos qué es la parametrización. ¿Sí? No olvide entonces que ArrayList guarda objetos. Y como guarda cualquier tipo de objetos, pues usted puede utilizar la instrucción así como se encuentra. Ahora, ¿qué implica retirar la alerta? Pues para poder desaparecer esta información del warning, de ese color amarillo que usted ve en pantalla de la alerta, pues usted puede parametrizar el ArrayList. Es decir, puede decirle al procesador que se van a guardar objetos de una clase en particular. ¿Cómo puede hacer eso? Esa parametrización usted la puede hacer colocando después de la palabra ArrayList y entre menor que y mayor que el nombre de la clase de la cual en ArrayList, o es decir, en la unidad contenedora, se guardarán objetos. Esto implicaría que esa unidad contenedora contendrá objetos exclusivamente de la clase que usted coloca allí. En el ejemplo, catálogo es el nombre válido para referirse a una unidad contenedora por el ArrayList, en donde va a contener objetos exclusivamente de la clase libro. Notará que al colocar la parametrización, pues desaparece la alerta que tendría sobre el ArrayList. ¿Qué pasa entonces si usted coloca solamente la instrucción ArrayList sin importar? Pues le generará inmediatamente en el costado derecho un error por no haber colocado el import.java.util, lo que implicará que en la ejecución genere problemas. Bien, no olvide entonces que debe utilizar el import.java.util para poder ejecutar la instrucción que contenga ArrayList. Vamos ahora a pasar a las unidades contenedoras de tamaño variable de objetos. Observa usted que hay una información visual, una gráfica donde hay un espacio en color azul, vacío, y tenemos dos espacios con índices 0 y 1, en donde cada uno de ellos se encuentra guardado una dirección de memoria, es decir, una referencia a memoria, ¿sí? Y cada uno de ellos lleva a un objeto en particular. Esta representación visual es el comportamiento de un array list, para que usted lo tenga presente. Pero vamos a ahondar un poco más sobre eso. ¿Cómo? Pues empezamos con la declaración de esa unidad contenedora. Entonces, para poder declarar un array list, usted debe cumplir con una estructura general que es la palabra array list y el nombre que usted le va a dar a esa variable como tal. Recuerde que si esta unidad contenedora para
el ejemplo que vaya usted a utilizar representa un atributo, entonces la recomendación es colocarle un modificador, que normalmente hemos utilizado el private. Y por eso usted observará al final la frase private array catálogo, punto y coma. Sin embargo, recuerde que uno puede parametrizarla, es decir, podemos tener una otra forma de representación, es decir, una variante del formato general, en donde adicionamos la parametrización. Es decir, incluimos el nombre de la clase del cual se guardarán los objetos o se crearán los objetos que contendrá la unidad contenedora. Por eso en la parte de abajo usted podrá apreciar que entre menor que y mayor que aparece la palabra libro. ¿Cómo es entonces la información? Si usted puede darse cuenta, en este momento tenemos las dos instrucciones. Una parametrizada y la otra sin la parametrización. Cuando el procesador ejecuta cualquiera que usted haya colocado, en memoria, ¿qué ocurre? El procesador separa un espacio de memoria, ¿sí? Para en él colocar una información que, como estaría vacío, coloca en ese espacio de memoria llamado catálogo, colocaría la palabra null. ¿Cómo podemos entonces entender la instrucción parametrizada y sin parametrizar? Pues catálogo es un nombre válido para referirse a una unidad contenedora de objetos de tamaño variable, o es decir, un vector de objetos, ¿sí? Que contendrán objetos. Pero cuando parametrizamos, entonces sería catálogo una unidad, un nombre válido para referirse a una unidad contenedora de objetos de la clase libro. Recuerde que usted puede utilizar indistintamente cualquiera de las dos instrucciones. ¿Cómo entonces podemos crear un array list? Hasta el momento lo que hemos dicho al computador es que la palabra catálogo es un nombre válido para referirse a una unidad contenedora de tamaños de objetos de tamaño variable, ¿sí? Si la parametriza, entonces catálogo es un nombre válido para referirse a una unidad contenedora de objetos de tamaño variable, de objetos de la clase libro, en este ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos crear nosotros el vector? Para poder crear el vector necesitamos el operador new, como usted puede observar en pantalla, ¿sí? Y después de new le colocamos nuevamente el nombre ArrayList, el nombre de la clase, ¿sí? Y terminamos con paréntesis. Note que esta es la instrucción que usted puede utilizar para crear el vector. En este caso, new lo que hace es crear ese objeto como tal de ArrayList. Pero también puede tener una variante. ¿Y la variante cuál es? La que parametriza, es decir, la que usted le indica al computador que esa unidad contenedora va a guardar objetos de una clase en particular. Entonces, para parametrizarla, usted lo que hace es adicionar el menor que el nombre de la clase y el mayor que en su instrucción, como puede apreciar aquí en la imagen. ¿Cómo funciona entonces? Si usted observa, pues tenemos en este momento cualquiera de las dos instrucciones de la declaración del vector, en este caso catálogo. Cuando el procesador ejecuta alguna de las dos instrucciones, pues en memoria, ¿qué ocurre? Pues en memoria se crea el espacio de memoria llamado catálogo, pero allí se guardará null porque aún no se ha creado el vector. No olvide que usted puede utilizar vectores dentro de los métodos. Si usted utiliza vectores dentro de los métodos, no debe colocar modificador, ¿sí? No debe colocar private. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece ya la instrucción de creación del vector catálogo? Pues cuando se crea el vector, entonces, ¿qué ocurre en memoria? El con new lo que hace es separar un espacio en memoria, es decir, separa el espacio en memoria y ese espacio no precisa cantidad, es decir, un espacio variable en memoria que nosotros vamos a representar en este caso con este recuadro de color gris. Este recuadro de color gris nos va a representar a nosotros nuestro vector, es decir, nuestro espacio en memoria variable. ¿Qué pasa ahora? Pues con nuestro operador igual, lo que vamos a hacer es este espacio variable asignárselo a catálogo.
Como usted se da cuenta, este espacio variable, pues no conocemos su tamaño y en catálogo solo puede guardarse un dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el procesador? Pues guarda en catálogo la dirección de la zona de memoria donde se encuentra el espacio reservado para los objetos del array list. ¿Eso qué significa? Que esta zona de memoria es donde se guardarán los objetos del array list, pero tenga también presente que si la instrucción hubiese sido la parametrizada, ¿sí? Pues los cambios no se reflejan, es decir, son lo mismo. Se separa un espacio en memoria, pero el computador sabe que en ese espacio en memoria solo se guardarán objetos de la clase libro. Es la diferencia. Entonces, ¿qué ocurre más? Que el new que hace, cualquiera que fuere la instrucción, con o sin parametrizar, el operador new lo único que hace es separar ese espacio en memoria para el vector. Y no implica, visualmente usted puede observar que el espacio en memoria no tiene, ¿sí? No tiene o no tiene posiciones, no tiene aún nada separado como en lo que sí ocurre en los arreglos de tamaño fijo. Recuerde que en los arreglos de tamaño fijo, automáticamente cada uno de ellos tiene una posición. En el caso de las unidades contenedoras de tamaño variable, lo que usted observa es el comportamiento en memoria, es decir, se separa un espacio, pero no hay ni una posición allí en ese espacio. Es decir, no hay ningún objeto todavía. Esa es la diferencia entre el tamaño fijo y el tamaño variable utilizando el array list. ¿Eso qué significa? Que como no tenemos absolutamente ningún objeto guardado, pues nuestro vector está vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que al separar solamente el espacio de la zona de memoria, pues el computador, ¿qué va a hacer cuando ejecuta new? Solo separa el espacio para el caso del array list, pero al espacio no le asigna ningún valor de inicialización, como si ocurre con las unidades contenedoras de tamaño fijo. En la clase anterior nosotros observamos el caso en donde se separan los espacios y como no se habían creado los objetos, en cada espacio se asignaba el valor de null, pero cada espacio tenía una posición. En nuestro caso particular, cuando usamos a la array list, el new lo que hace es separar el espacio de memoria, pero no genera ninguna posición y no tiene tampoco ningún objeto y tampoco lo inicializa. Entonces, en el vector en cada posición, cuando se cree el objeto, se generará en el vector la posición correspondiente para el objeto. Pero esto ocurrirá solo cuando se crea el objeto y se guarde dentro del vector. Como en este momento no hay ninguno, ¿sí? No hay ningún objeto dentro del espacio gris, ¿sí? Eso cómo lo podríamos representar dentro de nuestro ejemplo, el modelamiento de la biblioteca. Pues básicamente es como si tuviéramos la biblioteca con los estantes vacíos. ¿Dónde se colocaría la instrucción de creación del vector? Bien, entonces usted podrá apreciar aquí que arrancamos con la declaración de nuestra asociación, que en este caso es el vector, ¿sí? Utilizamos la instrucción que nos permite crear el vector, ¿sí? Con catálogo igual a new array list, ¿sí? Paréntesis, paréntesis. Y esa instrucción se debe colocar dentro del método constructor de nuestra clase que maneja todos los libros. En este caso es la clase biblioteca. Por eso usted podrá encontrar el código del método constructor de la clase biblioteca en la parte inferior de la pantalla. Notará entonces que este método constructor tiene una lista de parámetros y contiene en su interior el catálogo, pero en este caso catálogo como tal es la creación de nuestro vector y en este momento nuestro vector no contiene ni un solo libro. Nuestro vector no contiene ni un solo libro. Entonces, ¿qué ocurre? Si no es un atributo, es decir, si no tenemos el private, podemos utilizar
vectores dentro de los métodos? Sí. Usted puede utilizar vectores dentro de los métodos, pero recuerde que al interior de los métodos usted no va a incluir la palabra private. Vamos a pasar entonces a cómo conocer cuántos objetos hay en nuestro vector. Sí. Cuando manejamos unidades contenedoras de tamaño fijo, pues nos permite un método conocer la cantidad de posiciones o de elementos que contiene ese arreglo de tamaño fijo. Utilizamos el método .length para poder conocer la cantidad de posiciones, y si teníamos una unidad contenedora o un arreglo de 2 dimensiones, pues el .length nos permite conocer la cantidad de filas, y el corchete 0, corchete .length nos permite conocer la cantidad de columnas. En el caso de vectores, pues ArrayList tiene sus propios métodos. En este caso, los métodos que usted puede observar le permiten descubrir cómo se encuentra nuestro vector. Es decir, el método isEmpty le permite a usted conocer si su vector está vacío. Si está vacío, él retorna verdadero. Es decir, si no hay ningún objeto dentro del vector, va a retornar verdadero. Si utiliza el método size, él le va a retornar un número entero que representa la cantidad de elementos que hay en el vector. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues colocamos el nombre del vector, el operador punto y el nombre del método y terminamos en punto y coma. Ejemplo, si usted observa en la imagen, tenemos nuestro catálogo, la representación de lo que ocurriría en la zona de memoria con el vector. Y ahora vamos a utilizar los métodos isEmpty y el método size. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué me daría catálogo.isEmpty y qué me daría catálogo.size para la imagen que usted ve en pantalla? Es decir, para este vector que tiene aquí. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué le daría catálogo.isEmpty? ¿Verdadero o falso? Bueno, las dos opciones, pero una de las dos debe ser. Ajá. O sea, en ese momento pues no tenemos libros, ¿o sí? Se En este daría momento, ¿cómo está el verdadero, vector? Entonces me dicen que catálogo isEmpty es verdadero. ¿Y qué daría verdadero, catálogos.size? 0. Como ustedes O pueden no, darse cuenta, pues las respuestas son afirmativas. Es decir, visualmente usted qué aprecia? Aprecia que tenemos una zona de memoria en donde en ella no tenemos hasta ahora ni un solo objeto. Por tanto, al ejecutar catálogo.isEmpty, notamos que nuestro vector está vacío, es isEmpty. Está vacío, es decir, no hay nada. Y el método isEmpty lo que hace es retornar verdadero cuando está vacío. Y punto 6, como usted se da cuenta, no tenemos ningún objeto, pero punto 6 nos retorna un número que representa la cantidad de objetos que tiene el vector. En este caso, como no tenemos ningún objeto en el vector, él nos va a entregar como resultado el valor de 0. Entonces son dos métodos que le sirven para poderse enfrentar a utilizar el ArrayList. Por otro lado, usted puede encontrar aquí unos ejemplos comparados con respecto a frases de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, número de libros disponibles en la biblioteca o en el catálogo o en la librería. Entonces usted lo puede representar, por ejemplo, como catálogo.6 paréntesis, paréntesis. Hay 100 libros en la biblioteca o en el catálogo. Usted lo puede representar como catálogo.6 paréntesis, paréntesis es igual que 100. El catálogo está vacío, no tenemos libros, entonces usted lo puede representar como catálogo.isEmpty. Entonces usted puede darse cuenta que puede utilizar las frases en nuestro idioma y convertirlas a expresiones que puede utilizar el computador para poder resolver un problema en particular. Ahora, ¿cómo podemos agregar los libros en la biblioteca? Es decir, ¿cómo podemos adicionar los objetos al vector? En ese orden de ideas, nuestra biblioteca, lo ideal es que la tengamos con libros en sus estantes. Pero ¿cómo podemos decirle en el computador, mira, vamos a guardar libros allí en ese vector? Entonces, pues lo que necesitamos es cumplir con dos componentes. Primero, necesitamos crear, ¿sí?
El objeto que se guardará en el vector. ¿Qué se va a guardar en el vector? Un objeto. En la vida real, ¿qué guardamos en los estantes? Pues en el ejemplo particular colocamos libros. Entonces recuerde que nuestro objeto es el objeto de la clase libro. Y el segundo paso es utilizar un método que nos permite agregar o adicionar objetos a ese vector. Es decir, nuestro primer paso entonces sería crear un objeto. Ustedes pueden observar en pantalla la instrucción en forma general de cómo se crea un objeto, donde tenemos el nombre de la clase, el nombre que le daríamos a ese objeto, si esa variable, sí, el operador igual, el operador new, el nombre de la clase nuevamente y entre paréntesis la lista de argumentos. Es decir, podemos utilizar como ejemplo lo que usted ve en pantalla, es decir, usted puede poner o colocar los datos para ese objeto de la clase libro. Recordando que nuestra clase libro tiene unos atributos, entonces tenemos que darle valores a esos atributos. Por ejemplo, aquí usted ve el valor para el título, el valor para el ISBN, el valor para la editorial, el valor para el nombre y el valor para la nacionalidad. Estos dos últimos del autor. Recuerde entonces que lo que usted ve aquí entre paréntesis sería su famosa lista de argumentos, ¿sí? Su lista de argumentos como tal. Pero no olvide también que usted puede consultarle al usuario los valores. Si usted le va a consultar a los valores al usuario, pues usted puede utilizar una instrucción similar a la que encuentra en la parte inferior de la pantalla, donde esos argumentos son los nombres de unas variables. Es decir, cada una de estas variables contendrá la información que el usuario ha ingresado por teclado. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa instrucción para crear un objeto de la clase libro? Pues usted puede observar en este modelo que cuando se va a ejecutar new libro con esta lista de argumentos, pues uno de los pasos que hace es ejecutar el método constructor de la clase libro. Por eso observa en la parte central de la pantalla hacia abajo está el método constructor de la clase libro, en donde ese método constructor tiene una lista de parámetros. Esa lista de parámetros está conformada por 5 parámetros. Recuerde que cada parámetro se describe entre el tipo y el nombre de la variable, ¿sí? Esto indica que cuando se va a ejecutar la creación de un objeto de la clase libro, debemos garantizar enviar 5 datos. Por eso usted ve aquí la lista de argumentos está conformada por 5 datos, entre ellos el título, en este ejemplo la marejada, el ISBN, la editorial, en este ejemplo Alfa Omega, el nombre del autor y la nacional, en este ejemplo USA. Entonces, este es el método constructor de la clase libro, en donde usted internamente puede darse cuenta, ¿sí?, que se van a asignar valores a cada uno de esos atributos y observa, por tanto, la línea de la creación del autor. Es decir, recuerde que los libros tienen autor. ¿Esto qué significa? Que es improbable que usted tenga un libro sin el autor en una librería, por ejemplo, o una biblioteca. Entonces, en este orden de ideas, para este ejemplo, pues usted en el constructor está creando también el autor para ese libro. No olvide que si usted desea, puede construir la solución pensando en que cada libro puede tener varios autores. Es decir, aquí entonces colocaría la instrucción de la creación de un vector de autores. Pero note también que como tenemos en la línea de creación del autor, tenemos 2 argumentos. Eso significa que el método constructor de la clase autor tendrá 2 parámetros, como usted lo puede apreciar aquí en pantalla en la parte inferior. Entonces, cuando se ejecuta esta instrucción libro igual a new libro con esta lista de argumentos, ocurre lo siguiente, es decir, se guarda cada uno de los argumentos, se guarda en el atributo que usted ha separado. Recuerde, el computador cuando ejecuta esta instrucción con la lista de argumentos es lo que hace, además, entre una de las tantas labores que hace con el new, es validar la cantidad de argumentos con la cantidad de parámetros y validar el tipo de cada argumento con el tipo de cada parámetro, ¿sí? Él no le va a validar a usted si usted colocó desordenadamente la lista de parámetros. Sí, es decir, si usted coloca aquí en su primer parámetro, por ejemplo, string nacionalidad, allí guardaría la marejada. ¿Sí? Él no le va a decir, mire, hay un error
creo yo que usted de pronto se equivocó y organizó la lista de parámetros de manera equivocada. No, él verifica solamente cantidad, ¿sí?, de argumentos con cantidad de parámetros y verifica el tipo de cada argumento con el tipo de cada parámetro. Notará entonces que al interior del método consultor de la clase libro, entonces los dos argumentos de la creación del autor se envían entonces a los parámetros correspondientes en el método constructor de la clase autor. Entonces, cuando se ejecuta esta línea de libro igual a new libro con la lista de argumentos, al final en memoria va a quedar esta representación del objeto de la clase libro, en donde cada uno de los atributos tiene su valor. Recuerda entonces que el atributo autor dentro de la clase libro, como es una asociación, entonces en su interior va a tener una referencia, una dirección de memoria que le lleva a un espacio de memoria donde va a encontrar el objeto con sus dos datos de sus atributos. Entonces pasamos ahora al elemento número 2, es decir, ya creamos un objeto, ahora lo que necesitamos es adicionar o agregar ese objeto al catálogo, a nuestro vector. En la vida real, ¿qué sería? Llegó una caja de libros, ¿sí? Cogemos el libro y lo llevamos al estante que corresponde, ya con su representación, con sus datos, sus números y demás, y lo ubicamos en el estante que corresponde. Nosotros modelamos eso como, pues, con un método que nos permite agregar el libro al catálogo. Y esos métodos que utilizan son de la clase ArrayList y esos métodos son add, ambos de agregar, add, pero hay dos. Uno es agrego el objeto y el otro es agrego el objeto pero en un índice, en una posición específica. ¿Cómo funcionan? Pues en cada caso, en agregar el objeto lo que hace es, cada vez que se agrega un objeto, él lo pone en la última posición del vector. Si de entrada no tenemos nada en el vector, pues él lo pondrá en el primer espacio que tome ese espacio de memoria. Y de ahí en adelante, cada vez que se ejecute el método addObjeto, pues entonces él agregará el objeto en la posición siguiente al último objeto almacenado en el vector, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando se ejecute el addObjeto, pues el procesador pues, se va a garantizar buscar ese espacio. Cuando usted ejecuta add índice objeto, lo que hace es indicar en qué lugar del vector desea guardar el objeto. Ese lugar representado por índice. Entonces, índice debe ser un número entero. Recuerde, índice debe ser un número entero. Y ese valor debe ser un entero positivo. ¿Sí? Y entonces, si usted tiene, por ejemplo, 5 objetos en el vector y desea agregar un objeto, por ejemplo, por orden alfabético y quiere incluirlo en la posición 3, entonces simplemente coloca aquí en el índice la posición de lo va a guardar, recuerde, disminuida en 1, ¿sí? Y ¿qué haría con el objeto que se encontraba allí? Pues lo desplaza a la posición siguiente. Y todos los demás objetos se desplazan a la posición siguiente que se encuentren en el vector. ¿Cómo podemos entonces utilizar esos dos métodos? Usted puede encontrar en la parte inferior la forma en que puede utilizar los métodos de agregar objeto. Nombre.vector y el nombre del método que se encarga de agregarlo. En nuestro ejemplo, entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues entonces aquí usted puede encontrar el primer paso, la creación de un libro, ¿sí? En donde tenemos la lista de argumentos, aquí el nombre de variables, ¿sí? Y tenemos en nuestro segundo paso que es el uso del método catálogo.add. ¿Cómo funciona? Entonces, es cuando teníamos private release, que es la declaración, y teníamos después la creación del vector. Entonces, en memoria lo que ocurría es que separábamos un espacio de memoria en donde representamos el espacio de memoria con esta zona gris. Pero ahora, al ejecutar esta instrucción de creación de el objeto libro, de la clase libro, con esta lista de argumentos, entonces, ¿qué ocurre? Pues en memoria se genera el objeto libro, como vimos anteriormente, y lo representamos con esta información gráfica que usted encuentra al lado derecho de su diapositiva. ¿Sí? Y ahora cuando queremos ejecutar catálogo.add nuevo libro, entonces lo que queremos hacer es ejecutar guardar este libro en este vector que usted se encuentra aquí. Entonces, ¿qué hace el computador?
pues el computador lo que hace es buscar catálogo en memoria, ¿sí? Él lo encuentra catálogo y va a ingresar a la zona de memoria. Al ingresar a la zona de memoria, ¿qué encuentra? Él encuentra una dirección, una referencia, un espacio en la zona de memoria, ¿sí? Que lo va a llevar a donde se encuentra el vector. Es decir, él ya se encontraría frente a ese espacio de memoria que se ha separado para el vector. Pero ese espacio de memoria, él debe ubicar la información, entonces debe agregar allí ese libro. ¿Qué hace entonces? Él tiene visibilidad del espacio de memoria, ¿sí? Pero el procesador debe separar de ese espacio un lugar para poder guardar el objeto que se quiere incluir allí de la clase libro. Entonces, el que hace, él automáticamente separa un espacio de ese vector, ¿sí? Y al separar un espacio de ese vector, pues le asigna automáticamente una posición y esa posición siempre es la posición más baja que la posición 0. Y dentro de ese espacio en memoria, lo que guarda es entonces la dirección del objeto que se quiere guardar, en este caso, el objeto de la clase libro que ustedes ven en este costado. ¿Eso qué implica entonces? Que ya en nuestro vector tenemos un objeto como tal. Recuerde, nuestro vector estaba vacío, no tenía ningún objeto, no tenía ninguna posición. Ahora, al ejecutar el .add libro, lo que ocurre es que en memoria de ese espacio como tal de memoria, entonces se separó una parte para poder guardar el objeto y al hacerlo se crea la primera posición del vector, que es la posición 0. Y en ese espacio de memoria se guarda la referencia, la dirección de memoria que le permite llegar a la zona donde se encuentra el objeto. Eso implica entonces que ya nuestro vector tiene la primera posición, ¿sí? Notará también entonces que el vector, así como libro, apuntan ambos al objeto como tal. Por ejemplo, si usted tiene en su código este método que se encarga de agregar libros al catálogo, pues este método tiene la llave que abre y la llave que cierra. ¿Qué ocurre entonces? Cuando se ejecuta la llave que cierra de ese método, pues automáticamente desaparecen, se destruyen, pierden la vida las variables locales que hay dentro del método. Si usted observa, tenemos varias variables locales. Entre ellas tenemos esta que se llama nuevo libro. Es decir, que cuando ejecutamos esa llave que cierra el método, entonces la variable local llamada nuevo libro se destruye, deja de existir. Haciendo la comparación con nuestra explicación gráfica, es decir, que tenemos aquí la representación del libro que apunta a este objeto y asimismo nuestro vector apuntando al mismo objeto, entonces cuando se ejecuta la llave que cierra del método, entonces ocurriría que visualmente desaparece lo correspondiente a la variable libro que contenía el objeto. Lo que nos indica que ya todo el objeto quedó puesto dentro de nuestro vector. ¿Qué ocurre ahora? ¿Sí? Si de repente usted tiene otro libro, es decir, físicamente a nuestra biblioteca o físicamente a nuestra librería, llegó una caja con unos libros, entonces vamos a incluirlos dentro de nuestra biblioteca. Entonces lo que hacemos físicamente es sacarlo, asignarle los correspondientes identificadores ¿sí? Y llevamos el libro hacia el lugar donde le correspondería en el estante y lo ubicamos dentro del estante. ¿Sí? ¿Cómo podemos representar nosotros eso aquí en el código? Pues utilizando el mismo add como tal. En nuestro ejemplo, entonces usted puede observar en la parte superior la instrucción de creación del objeto. Notará que tenemos una lista de argumentos, ¿sí? Una lista de argumentos, donde tenemos el título, el ISBN, la editorial, en este ejemplo, Universal, el autor La Gallina, la nacionalidad del autor Cuba, ¿sí? Y entonces, cuando se ejecuta esta instrucción como tal de creación de un objeto, ocurre que en memoria nos queda una representación del objeto como la que usted puede apreciar en este momento, ¿sí? Con el nuevo objeto para ese nuevo libro. Entonces, si queremos agregar este nuevo libro, este nuevo objeto a nuestro vector, lo que tenemos que hacer es
ejecutar nuevamente el método add. Entonces, teníamos nosotros en nuestro catálogo un objeto, ¿sí? El objeto que usted ve en la posición 0, ¿sí? Ahora lo que queremos es agregar un nuevo objeto al catálogo, es decir, un nuevo libro a nuestros estantes. Entonces, para ello ejecutamos la instrucción catálogo.add, donde ya tenemos nuestro libro, ¿sí? Y lo que hacemos es, en la ejecución, lo que hace automáticamente es agregarlo a la última posición. Como usted se da cuenta, aquí se ha creado se separó un espacio de ese vector, de esa zona libre, se separó un espacio para poder incorporar nuestro nuevo objeto, ¿sí? Y automáticamente, con la ejecución del add, lo que hace el procesador es agregar la posición del vector, ¿sí? En el vector agrega la posición y en esa zona de memoria coloca la dirección de memoria donde va a encontrarse el objeto como tal. Es decir, en este momento nuestro vector tendría 2 libros en su catálogo. Pero si de repente no hubiéramos ejecutado el método add, sino el método add índice objeto, en donde, por ejemplo, queremos agregar el libro en una posición específica, por ejemplo, manejado por abecedario, es decir, debemos ubicarlo en forma respetando las letras del abecedario, entonces usted puede utilizar el método add índice objeto. Visualmente usted aprecia que tendríamos entonces un solo objeto, pero ahora lo que queremos en nuestro vector es agregar un objeto en una posición específica. Como tenemos un vector con una sola posición, entonces lo que hacemos es observar cómo ejecutaríamos el catálogo.add 0, libre. Es decir, estamos indicando que en la posición 0 queremos nosotros guardar, ¿sí? Guardar el objeto nuevo del nuevo libro que vamos a colocar. Cuando se ejecuta esta instrucción, observe lo que pasaría entonces en la ejecución en memoria. Notará usted que el que estaba en la primera posición, la posición 0, que era el objeto con el título del libro La Marejada, pasó ahorita a la posición siguiente, en la posición 1, y en la posición 0 quedó el objeto del nuevo libro que se llama La Pollitos. ¿Sí? Entonces, en forma general, ¿qué ocurre? Pues el vector reemplaza, mueve más bien el objeto que está en una posición a la posición siguiente. Si hay muchos objetos en el catálogo, lo que hace es que todos los desplaza automáticamente a la siguiente posición. Vamos ahora a continuar con cómo vamos a lograr ese acceso de los elementos de un array list. Entonces, para ello, ArrayList tiene un método, y el método es de la clase getPost. Pero antes de hablar getPost, antes de ver cómo se ejecuta, es importante que usted tenga presente lo siguiente. Y es lo siguiente. Recuerde que dentro de su vector, ¿sí? Dentro de su vector usted tiene objetos. Y cada posición de su vector tiene puntualmente una referencia, una zona de memoria. Cada posición de su vector tiene una referencia a una zona de memoria. Es decir, cada posición de su vector tiene el acceso a todo un objeto como tal, ¿sí? Es importante que recuerde esto porque el método que le permite a usted capturar información, obtener información, sacar información de un vector, ese método lo que hace es obtener la dirección que usted tiene guardada en las posiciones del vector. Con esa dirección usted puede ingresar a cualquier elemento del objeto y utilizar los métodos de la clase. Conociendo eso, entonces pasemos al método getPost. El método getPost, ¿qué hace entonces? El getPost, ¿qué hace? Lo que hace es captura, obtiene o da a conocer la información. Recuerde que lo que hace es el get es obtener lo que hay dentro de una posición de un vector, dentro de un vector como tal. Y lo que hay en cada posición dentro de un vector es básicamente la
dirección de memoria que se guarda allí, o es decir, la referencia a un objeto como tal. ¿Cómo podemos entonces utilizar eso? Pues aquí usted ve el ejemplo, nombrevector.getPost. ¿Cómo podemos utilizar entonces el método get? Entonces vamos a ver cómo es el ejemplo. Pero aquí particularmente get se divide en dos formas de utilizarlo, por verlo de una manera. Y todo depende en la forma en que usted cómo declaró su vector, es decir, si lo parametrizó o no lo parametrizó. En forma general, si usted no parametrizó el vector, es decir, usted colocó el modificador ArrayList y nombre vector, es decir, private ArrayList y nombre vector, entonces cuando lo creó, colocó el new ArrayList paréntesis, paréntesis, entonces para usar el get puntualmente usted tiene y se ve en la necesidad de utilizar paréntesis, nombre, clase, paréntesis, antepuesto antes de nombre vector punto get post. ¿Por qué debe hacer eso? Si usted declaró private ArrayList catálogo punto y coma y creó el vector diciendo catálogo igual a new ArrayList paréntesis, paréntesis, punto y coma, usted le está diciendo al computador que catálogo es un nombre válido para referirse a una unidad contenedora o un vector de objetos, pero no le está indicando al computador de qué tipo son esos objetos. No le va a generar error, lo que le va a generar es un warning, como vimos nosotros por allí, al comienzo de esta presentación. Lo que entonces debe hacer es cuando va a utilizar el get, recuerde que el get lo que hace es sacar la dirección que se encuentra en esa posición, es indicarle al computador diciéndole, mira procesador, esa dirección que estamos sacando con nombrevector.getPost es la dirección de un objeto de la clase libro. Es decir, nos vemos obligados a utilizar paréntesis y el nombre de la clase paréntesis para poder decirle al computador de qué clase es ese objeto. Si no lo incluimos, no nos va a ir bien. Este es el modelo cuando usted no parametrizó el vector. Si usted lo parametriza, cambia. Pero entonces veamos cómo funciona cuando no está parametrizado. En este modelo usted observa en pantalla que tenemos el vector con un solo objeto, ¿sí? Un solo libro. Y ahora deseamos entender cómo es eso de nombre clase variable igual paréntesis nombre clase paréntesis nombre vector punto get post. Es decir, nuestra instrucción como ejemplo sería libro, ¿sí? Libro igual a paréntesis libro catálogo.get paréntesis 0. Entonces, observe que al lado derecho del igual usted encuentra entre paréntesis el nombre de la clase de la cual es los objetos que se guardan en catálogo. Pero no olvide que catálogo.get lo que le está entregando es la dirección del objeto, ¿sí? Lo que se guarda en cada posición del catálogo, que es una dirección de un objeto. Por eso esa dirección es importante guardarla, almacenarla en una variable que sea del mismo tipo. Es decir, usted encontrará al lado derecho del igual que la variable es libro y esa variable es de tipo libro, es decir, de la clase libro. O visto de otra forma, el libro con L minúscula es el nombre del objeto de la clase libro que guardará la dirección que entregue el punto get. ¿Cómo funciona? Entonces, observemos que en pantalla tenemos un catálogo, en donde en catálogo tenemos para el ejemplo y la explicación un solo objeto dentro del catálogo. Esto que implica que yo, si no tengo objetos, yo no puedo utilizar el get, ¿sí? Entonces, como tenemos un objeto, podemos utilizar el método get. Eso implica entonces que para ejecutar esta instrucción, lo que hace el computador es lo siguiente, ¿sí? Él va a ejecutar primero el lado derecho, el igual como usted ve resaltado, pero el que hace busca en memoria a catálogo. Al encontrar a catálogo, él ingresa a la zona de memoria y en la zona de memoria encuentra una dirección, una referencia, un espacio o un lugar de memoria donde está el vector, ¿sí? Eso que implica que el procesador está frente a todo ese espacio de memoria, ¿sí? Frente a todo el vector.
con esa dirección que se encuentra dentro del catálogo. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Pues para poder ingresar a ese vector es necesario ejecutar el método, pero para poder hacerlo es necesario trabajar con respecto a ese método por medio del punto, ¿sí? Al utilizar el operador punto, pues ya tenemos acceso a los métodos de la clase ArrayList, en este caso el método get. Pero el método get me dice a mí en dónde debo ingresar, cómo, por medio del número 0 que se encuentra dentro de él, es decir, por medio de esa posición. A través de la posición o de ese número 0, lo que hace el profesor es ubicarse directamente en la posición 0 de ese vector. Y en la posición 0 de ese vector lo que encontramos es una dirección de memoria, como usted aquí resaltada en color verde. Recuerde qué es lo que hace el método get, llega hasta allí, obtener la dirección de memoria, es decir, lo que está guardado en la posición de ese vector, de esa unidad contenedora de tamaño variable. Entonces, lo que ocurre ahora es que esa dirección que hace, pues esa dirección es la dirección que le permite llegar al objeto como tal. Mire que aquí está representado o resaltado en color verdecito ese objeto que está en esa dirección. Pero entonces, ¿qué ocurre? Con catálogo.get paréntesis 0 paréntesis es una dirección de un objeto que está en la posición 0 del vector y lo que hacemos es que ese get saca, ¿sí?, la dirección, pero no la quita, es decir, obtiene como una copia de esa dirección como tal, ¿sí? Y esa dirección que él saca la debe consultar. Es decir, él debe, como sabe que es una dirección de un objeto, debe saber de qué objeto es. Por eso entonces es imperativo colocar el tipo del objeto que encuentra o corresponde a esa dirección. Es decir, por eso es imperativo que usted se coloque o coloque en esta instrucción entre paréntesis el nombre de la clase de la cual proviene ese objeto. Ahora, cuando ya usted coloca ese nombre en la clase, entonces el procesador reconoce que esta dirección de memoria hace referencia a un objeto que pertenece o que ha salido de la clase, en este caso particular, la clase libro. ¿Qué hace entonces después? Pues cuando el profesor ejecuta todo el lado derecho de esta instrucción, que usted ve resaltada aquí en este recuadro, básicamente se reemplaza por una dirección de memoria, ¿sí? Y esa dirección de memoria se asigna a algún lugar. Usted podrá ver en el costado izquierdo de la instrucción que tenemos libro, el nombre de la clase, y el nombre de la ORL se llama libro con L minúscula. ¿Qué significa entonces? Que la dirección que está en la posición 0 del vector es la dirección de la clase libro que se debe entonces almacenar en algún lugar. Por eso usted ve que en el costado derecho el profesor al ejecutar la memoria separa un espacio y lo llama libro, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el profesor allí? Pues va a guardar el resultado del lado derecho de la instrucción de asignación. Es decir, va a guardar allí la dirección de memoria que le permite llegar a ese lugar donde está el objeto. Es decir, ocurre que la dirección de la posición 0 se guarda entonces en esta variable libro, como ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla. En este momento, tanto libro, ¿sí?, como el vector en su posición 0, ambos están apuntando a la misma zona de memoria, ¿sí? Ambos apuntan a la misma zona de memoria que contiene el objeto libro como tal. ¿Eso qué implica? Que yo ya puedo tener acceso a ese objeto como tal. Es decir, si ponemos aparte al libro, libro tendría el acceso al objeto. ¿Esto qué implica entonces? Que podemos nosotros utilizar todo lo relacionado con la clase. Es decir, yo puedo ingresar al objeto para conocer los elementos de los atributos a través de los métodos propios de la clase. O visto de otra forma, yo puedo utilizar los métodos de consulta. Por ejemplo, si quiero conocer el título, puedo colocar libro.consultar título, o puedo colocar conocer el nombre del autor del libro a través de su atributo autor, es decir, libro consultar autor,
punto consultar nombre. De esa manera nosotros podemos entonces conocer la información que se encuentra dentro del vector. Pero recuerde, usamos get y no olvide que nos da get una dirección. Esta es una forma de obtener la información. Hay una forma mucho más corta, pero la instrucción es más larga. Entonces, les voy a comentar a ustedes aquí en este momento la explicación de la forma un poquito más larga que es esta, para que usted pueda obtener la información del contenido de lo que hay dentro de un vector como tal. Recuerde que la explicación que acabamos de observar hace referencia a cuando utilizamos la declaración de un vector sin parametrizar. ¿Sí? Recuerde, sin parametrizar. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Podemos utilizar entonces el get cuando parametrizamos? Claro que sí, solo que la instrucción se hace un poquito más corta. Es decir, cuando usted parametrizó, usted colocó el nombre de la clase entre el símbolo menor que y el mayor que. Cuando usted declaró, utilizó el nombre de la clase entre el símbolo menor que y el símbolo mayor. Y entonces, ¿cómo le va a quedar el uso del get? Observe que cuando usted parametriza, pues su instrucción del uso del get no requiere que incluya entre paréntesis el nombre de la clase de la cual son los objetos. Usted puede utilizarla directamente sin incluir el nombre de la clase. Entonces, no olvide, usted puede usar indistintamente cualquiera de las dos formas para la declaración de un vector y asimismo, pues, utilizar lo que corresponde al método de get según su declaración y creación del vector como tal. Ahora, el funcionamiento es exactamente igual, es decir, en ese caso obtiene con get el contenido, lo que hay dentro de esa posición del vector y ese contenido es una dirección y esa dirección se guardará en este caso en una variable que es del mismo tipo del objeto que se está sacando. Si usted llegara a colocar otro tipo de clase, él le generaría un error porque no coincidirían los tipos de objetos. Bien, ¿cómo se eliminan entonces los objetos de un array list? Entonces, nosotros ya vimos cómo llenar un vector, ¿sí? Vimos que utilizamos el método add. Pues si queremos guardar 10 libros, pues tendríamos que ejecutar 10 veces el método add. Si queremos guardar 100 libros, pues lo mismo 100 veces. De hecho, entonces usted notará que puede utilizar una estructura de repetición que le dé la tranquilidad de hacer ese modelo de ejecución como tal. Ahora, también usted conoce cómo obtener la información de lo que hay dentro de un vector utilizando el método get. Y ahora vamos a ver es cómo podemos nosotros eliminar un objeto dentro de un vector. Entonces, para ello, la clase ArrayList le permite a usted dos métodos. El método se llama remove, pero tiene dos formas de utilizar. Una es donde usted envía la posición de ese objeto que quiere retirar y la otra es donde usted envía el objeto que quiere retirar. En cualquiera de los dos casos, cuando se ejecute, pues el vector se disminuye en una posición. Sin embargo, cuando usted ejecuta la primera remove post, lo que hace es que el vector ubica lo que es ubicar esa posición que se encuentra como parámetro y lo que hace es borrar el contenido de esa zona del vector, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué hace? Todos los objetos que se encuentren se desplazan una posición a la izquierda. Si usted ejecuta el remove objeto, ¿sí? Lo que hace el procesador es que con esta instrucción él va a memoria al vector y busca el objeto que coincida con el que está en el catálogo. La primera ocurrencia que encuentre que sea idéntica, esa primera ocurrencia es la que se eliminaría, ¿sí? Recuerde que remove le permite borrar del catálogo la información como tal. Y en ambos casos, el vector al final se reduce su tamaño en 1 para que usted lo tenga presente. ¿Cómo podemos entonces utilizar el método remove? Mire que en la parte inferior aparece nombre.vector, nombre vector.remove y aparecerán las dos posibilidades como tal. ¿Cómo funciona entonces nuestro ejemplo? Entonces vamos a observar. ¿Cómo podemos utilizarlo? Entonces, observe, si usted tiene en memoria un modelo como el siguiente, es decir, tenemos en el catálogo dos objetos, ¿sí? Como usted puede apreciar aquí.
Si tenemos en el catálogo dos objetos, entonces nosotros debemos utilizar el remove. Es decir, yo no puedo eliminar del catálogo si no tengo ni un solo libro. Con el get, yo no puedo buscar, sacar información del catálogo si no tengo ningún solo libro. ¿Esto qué implica? Que siempre que queramos consultar lo que hay dentro de un vector o siempre que queramos remover lo que hay dentro de un vector, lo importante es verificar que haya algo dentro del vector. No olvide que usted tiene, por ejemplo, catálogo, el método, por ejemplo, el isEmpty o el método .size, que le permite a usted descubrir si hay algo en el catálogo. Por ejemplo, catálogo.size paréntesis igual a 0 significará que usted no tiene elementos dentro del vector y por eso usted puede utilizarlo para decidir si continúa en la ejecución de un get o en la ejecución de un remove, por ejemplo. Bien, continuando entonces con la explicación, tenemos aquí dos objetos dentro de nuestro catálogo, dentro de nuestro vector. Entonces, recuerde importante, antes de remover, garantice que lo que usted quiere eliminar del catálogo, pues en efecto sea lo que quiere eliminar y no por error por alguna información. Es lo que entonces se recomienda es que usted busque primero que el elemento que va a eliminar si corresponda con lo que quiere eliminar. Entonces, si vamos a ejecutar utilizando el método remove una posición, en este modelo tenemos el remove.0. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cuando él va a ejecutar catálogo.remove, el procesador lo que hace es buscar en memoria catálogo. Una vez se encuentra catálogo, ingresa dentro de ese espacio de memoria, ¿sí? Al ingresar lo que va a encontrar es una dirección de memoria que lo va a llevar a donde se encuentra todo el espacio donde está el vector, es decir, que el procesador, ¿qué haría? Él estaría básicamente con la posibilidad de observar todo el vector, estaría frente al vector, pero para poder ingresar al vector es necesario nosotros ejecutar o tener presente el operador punto como tal. Este operador punto nos permitiría a nosotros utilizar los métodos de la clase ArrayList. En este caso el método remote que nos permite entonces ubicar un objeto. Como tenemos una posición que es la posición 0, lo que hacemos entonces es que el procesador ingresa a la posición 0 del vector y dentro de la posición 0 va a encontrar una dirección, una referencia a una zona de memoria donde se encuentra un objeto. Pero observe, el procesador no llega al objeto, el procesador solo llega aquí a la posición 0, al interior de la posición 0 que hay es una dirección. ¿Qué hace entonces? Ejecuta el remove. Al ejecutar el remove lo que ocurre es que desaparece, es decir, él borra esa dirección de memoria. Nota usted que en pantalla en este momento no tiene la dirección como tal. Eso implica que el enlace o la referencia que había hacia el objeto desaparece, ¿sí? Se borra la dir en la posición 0. Pero no significa que el objeto haya desaparecido, ¿sí? Queda en memoria, en algún lugar de memoria. Java tiene una clase que se encarga de recoger o encontrar esas cosas que ya no se usan y desecharlas. Entonces, el objeto que allí, lo que se hizo fue borrar esa posición, es decir, romper ese enlace, por decirlo de otra manera. ¿Qué más hace entonces remove? Pues él hace que los demás objetos que se encuentren dentro del catálogo se desplazan hacia la izquierda una posición, ¿sí? En este caso, lo que ocurrió es que el que estaba en la posición 1 pasó a la posición 0. ¿Sí? En forma general, lo que ocurrió es que se disminuyó en 1 el tamaño del vector cuando se ejecuta completamente la instrucción catálogo.remove. ¿Cómo se reemplazan los objetos de un ArrayList? Físicamente, ¿qué puede representar esto? Que usted lleva un libro a un estante, pero pues no le correspondía ese libro estar en su biblioteca, por ejemplo, sino que es otro. Eso lo podemos modelar nosotros en el mundo de la programación orientada a objetos y el método de la clase ArrayList que nos permite hacer eso es el método set. ¿Sí? Set para configurar como tal. Pero ¿qué hace set? El método set necesita entonces una posición, porque usted va a
reemplazar un libro por otro, una posición y el objeto que usted va a reemplazar. Físicamente es como si usted estuviera en su biblioteca o en su librería y usted tuviera en la mano un libro y usted va a ese estante a retirar un libro que había allí que ya no es, y lo reemplaza por el nuevo que tiene en la mano. Lo podemos modelar nosotros con set post objeto. ¿Sí? Entonces lo que ocurre aquí es que se va a reemplazar la dirección del objeto que se encuentra, es decir, la dirección de memoria que se encuentra dentro del vector se va a reemplazar por el objeto que está llegando nuevo como tal. ¿Cómo se puede utilizar entonces con el modelo que usted ve aquí abajo? Nombre vector.set paréntesis post como objeto. Usted puede hacer uso de ese método como tal. Veamos cómo funciona entonces. Entonces supongamos que usted tiene este catálogo con 2 libros, son 2 objetos en la memoria, ¿sí? Y usted desea incluir este libro en su catálogo, ¿sí? Este libro como tal, pues este objeto como tal tiene todos los valores de sus atributos y usted quiere que este sea el libro que esté en su catálogo. Y entonces, para ello lo que hacemos es el uso de la instrucción set. Y en este ejemplo vamos a suponer que en donde queremos ubicarlo, el libro que queremos reemplazar es el que se encuentra en la posición 0. ¿Cómo funciona entonces? Tenemos en memoria el catálogo con sus 2 objetos, es decir, nuestro vector que tiene 2 objetos. Y tenemos también en el costado izquierdo el libro que nosotros queremos reemplazar, colocar como el nuevo libro. ¿Sí? Entonces, cuando el profesor ejecuta catálogo.set paréntesis 0, libro, ¿el qué hace? Pues él busca en memoria a catálogo, ¿sí? Encontró a catálogo en memoria y él ingresa a esa zona de memoria. En la zona de memoria encuentra un dir, ¿sí? Esa dir lo va a llevar a la zona de memoria donde está el vector, es decir, que el procesador entonces queda frente a todo el vector. Pero para poder tener acceso a algo particular del vector, es necesario entonces utilizar los métodos de la clase ArrayList. A través del operador punto, usted puede escoger esos métodos de la clase ArrayList. ¿Sí? En este caso el método set. Entonces el método set nos dice que estamos o que vamos a hacer o a actuar sobre la posición 0. Entonces el profesor que hace se ubica en la posición 0 del vector y en la posición 0 del vector encuentra dentro de ella, en la zona de memoria, una dirección, ¿sí? Una dirección que le permite vincular el vector con este objeto cuyo el libro tiene por título La Marejada. ¿Eso qué implica? Que ahora el profesor va a ejecutar la palabra set. Cuando la ejecuta, él lo que hace es retira esa dirección que hay en la posición 0, la retira como tal, ¿sí? Y lo que hace es colocar o reemplazarla por la dirección del nuevo libro que usted ve en el costado derecho. Es decir, la dirección que usted encuentra aquí en libro, esa misma dirección se colocará aquí en la posición 0 de este vector. Ese es el segundo paso que él haría. Entonces, tanto la posición 0 del vector como la variable brío, ambas apuntarían, ¿sí?, al mismo objeto en memoria. ¿Qué implicó entonces? Que la anterior dirección desaparece, pero observe que en memoria el objeto no se ha quitado. Lo que hizo fue eliminarse la dirección que le permitía ir desde el vector hacia el objeto anterior. Entonces, cuando se ejecuta toda la instrucción, lo que ocurre es que se ha reemplazado, ¿sí?, un objeto dentro del vector. Esto implica que no disminuyó el tamaño del vector como tal. Ahora, ¿cómo entender el funcionamiento de remove objeto? Hicimos nosotros la explicación de remove posición. Ahora vamos a explicar cómo sería remove objeto. Para ello, pues nosotros tenemos aquí un código ejemplo de cómo podemos remover. Recuerde que para utilizar el remove objeto significa que el objeto es un objeto de lo que guarda el vector. Como nuestro vector guarda objetos, nosotros sabemos que los objetos que están guardando es de la clase libro. Por tanto, al ejecutar la instrucción remove objeto, ese objeto debe ser un objeto de la clase libro. Notará entonces que la primera línea de código es la creación de un libro, ¿sí?
con esta lista de argumentos, y cuando se crea esa lista de argumentos, pues está guardado en la variable un libro. Y lo que vamos a hacer es ejecutar el método eliminar libro del catálogo en este modelo de ejemplo. En el modelo de ejemplo, el método contiene la instrucción catálogo.remove un libro. Recuerde que la palabra un libro es el nombre del objeto que contiene esta lista de argumentos. O visto de otra forma, en memoria un libro es lo que usted observa en la parte inferior de la pantalla, es decir, en la zona de memoria donde tenemos el objeto libro, donde tenemos el título, el ISBN, la editorial y tenemos los datos de los atributos del autor. Entonces, lo que vamos a hacer es que el procesador elimine este objeto del catálogo. Para ello, entonces, ¿cómo funcionaría? Pues nosotros tendríamos en nuestro ejemplo que hemos utilizado, tenemos un vector, nuestro catálogo que contiene dos objetos que son dos libros como tal del catálogo. Esos dos libros, entonces, buscamos eliminar uno de ellos. ¿Cuál? El objeto que coincida puntual y exactamente con todos los datos que contiene dentro del objeto del catálogo con el objeto que buscamos remover. Es decir, que cuando buscamos ejecutar catálogo.remove un libro, entonces aquí en un libro está guardado un objeto. ¿Sí? Recuerde que ese objeto que está guardado es aquel que tiene, por ejemplo, el título La Marejada. Eso significa entonces que el procesador, cuando ejecuta esta instrucción, él va a memoria, ¿sí? Busca catálogo, ¿sí? Al ingresar a la zona de memoria catálogo, encuentra una dirección de memoria que le permitirá ir a la zona de memoria donde se encuentra el vector, es decir, el procesador estaría al frente de todo el vector. Pero para poder tocar algo del vector, pues es necesario hacer uso de los métodos de la clase ArrayList. Es decir, necesitamos colocar el operador punto y escoger alguno de los métodos como tal. Es decir, que cuando nosotros escogemos el método remove, entonces lo que hacemos es buscar la información. El profesor internamente se encarga con el método remove buscar en todo el vector, ¿sí? La primera coincidencia entre los objetos que hay dentro del vector con el objeto que está colocado en paréntesis en la instrucción remove. Él se encarga de hacer eso solo. Él busca la primera coincidencia. En nuestro ejemplo, la primera coincidencia es el objeto que se encuentra en la posición 0 de nuestro vector. Es nuestra primera coincidencia. ¿Qué hace cuando se ejecuta remove paréntesis un libro? Como ya encontró la posición donde se encuentra la coincidencia, él lo que hace entonces es ingresar a esa zona de memoria y lo que ocurre es que elimina esa dirección de la zona de memoria. Elimina la dirección de la zona de memoria. Usted notará que se eliminó la dirección de la zona de memoria. El objeto está en memoria, pero lo que se hizo fue quitar ese enlace, ese vínculo que tenía a través de la dirección del vector hacia el objeto. Y el siguiente paso que hace remove es desplazar a la izquierda las referencias, es decir, desplaza a la izquierda todos los objetos que se encuentran dentro del vector, es decir, lo desplaza una posición. En nuestro ejemplo teníamos un objeto más, es decir, estaba en la posición 1, ahora este objeto pasa a la posición 0. Él automáticamente hace esa labor. Y entonces, cuando se ejecuta completamente la instrucción remove, lo que ocurre es que al final el vector disminuye su tamaño en una posición.